La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar uno de los discos más influyentes de los años 60 y a uno de los músicos más singulares, geniales y diferentes de aquella época mágica. The Piper at the Gate of Dawn, el debut de Pink Floyd, fue un disco extraño que marcó un rumbo. Aquel primer paso también fue el último de Syd Barrett, el carismático líder y compositor de los primeros Pink Floyd. Hoy vamos a recordar esas canciones y esa historia y lo hacemos de la mano de Ricardo de Querol y con los reportajes de Lucía Taboada. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Cuando Pink Floyd comenzó su viaje a finales de los años 60, nadie hacía lo que hacían ellos y nadie sonaba como ellos. La banda inglesa, comandada por un visionario Syd Barrett, hacía una música totalmente nueva que remitía a la psicodelia y que era la banda sonora de un viaje de ácido al centro del universo. Hubo un cambio radical en la música inglesa entre el 65 y el 66. Una banda como The Paramounts se convirtió en Procol Harum y dejaron de hacer versiones de Poison Ivy. En 2 años lanzaron a Whiter Shade of Pale. Creo que Syd estaba a la vanguardia de ese movimiento. Fue uno de los primeros en transformarse. Pasó de imitar el R&B a hacer algo completamente nuevo. Estas palabras de Rob Chapman, biógrafo de Syd Barrett, definen bien la importancia del músico y del momento histórico que se vivió en Inglaterra en aquellos años. Pink Floyd ha roto muchas barreras a lo largo de su carrera y ha firmado discos inmensos y eternos que son parte de la historia de la música. A varios de ellos le hemos dedicado episodios en este mismo programa. The Piper at the Gate of Dawn, el debut de la banda inglesa, es quizás el más influyente de todos y es, por eso mismo, nuestro disco de hoy. Empezamos. Always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. The Piper at the Gate of Dawn fue el primer gran paso en la música de Syd Barrett, también el último, antes de dejar el grupo y empezar un errático y triste peregrinaje alejado de los focos. Aquel álbum llegó en un 1967 muy agitado y muy musical, un año marcado por canciones eternas y momentos inolvidables al calor del verano del amor. Lucía Taboada nos cuenta algunas cosas de aquel año. En 1967, Aretha Franklin levantó la voz para reivindicar los derechos de las mujeres afroamericanas, dándole una vuelta a Respect, un tema compuesto inicialmente por Otis Redding. Quien hablaba de un hombre que al regresar a casa exigía ser tratado con el debido respeto.
La versión de Aretha se convirtió en un alegato feminista. Un Otis Redding que se ganó en 1967 la etiqueta del Rey del Soul en un eterno memorable concierto frente a miles de jóvenes en el Monterey Pop Festival de California. Fue literalmente la apoteosis. Pero 1967 fue también el año de su trágica muerte. Pocos días antes de morir, había llamado a su socio Steve Cropper para decirle que había escrito algo que tenía que escuchar. Ese algo sonaba así. El 11 de diciembre, el cuerpo de Redding era rescatado de la parte trasera de la cabina destrozada de un avión en el fondo del congelado lago Monona, en Wisconsin. También en 1967, Detroit se sumió en llamas. Todo comenzó en la madrugada del 23 de julio a partir de una redada policial a un bar sin licencia de la calle 12. Allí estaban 82 amigos celebrando la vuelta de la guerra de Vietnam de 2 de ellos. Todos fueron detenidos. Las revueltas que siguieron a esta redada duraron 5 días y dejaron tras de sí 43 muertos, más de 1000 heridos y más de 600 incendios. En 1967 fue uno de los años mágicos de la música, un curso con discos eternos, con los primeros pasos en la música de Jimi Hendrix, la Velvet Underground, Jefferson Airplane, los Doors, Van Morrison, Leonard Cohen, y también álbumes inolvidables como el Forever Change de Love o el homónimo de Buffalo Springfield. Entre todos esos discos, al calor del mes de agosto, llegó El gaitero a las puertas del amanecer, el primer largo de Pink Floyd, y nuestro disco de este episodio que compartimos con el subdirector del País y gran experto en la banda inglesa, Ricardo de Querol. ¿Qué tiene, Ricardo, este disco para ti? Este disco se podría considerar la piedra fundacional de la psicodelia británica, si no fuera porque el propio Barrett confesó la enorme influencia que tuvo en él el Revolver de los Beatles, que sale el año anterior. No es un disco psicodélico en conjunto, pero contiene algunas canciones muy lisérgicas e innovadoras. Syd Barrett era un joven aficionado al blues y cuenta que cuando escuchó Revolver alucinó y se subió a la nueva ola psicodélica que se estaba construyendo con todo su entusiasmo. La música que hace Barrett tiene dos vertientes que parecen opuestas. Por un lado, él era capaz de hacer melodías pop muy sencillas y resultonas de 3 minutos, aunque en realidad eran cortes de canciones que él había pensado que eran mucho más largas, y al mismo tiempo creaba larguísimos pasajes instrumentales más arriesgados, más experimentales. Entonces, con las canciones de 3 minutos, lograba que le editaran singles, y con las segundas, con esos largos desarrollos instrumentales, abría nuevos caminos a la música. Luego separaremos y veremos las letras y el sonido por otra parte, pero ¿cómo era aquella Inglaterra de finales de los años 60? Venimos del swing in London, es una época donde Londres era el centro del mundo, la capital de la moda, la capital de la música, donde todo lo que tenía que pasar a nivel cultural en Europa sucedía allí. Era una locura, estaban todas las tendencias de la música y de la cultura en ebullición. Eran los años posteriores a la llamada invasión británica, pero esa generación de bandas que se había abierto camino y había conquistado Estados Unidos ya estaba en su madurez y ya están en un punto de mayor ambición artística, quieren hacer discos mucho más elaborados. Al mismo tiempo que aparece la psicodelia, explota un poco la escena underground en Londres. En esta escena aparecen Pink Floyd. Ellos son una banda de jovencitos, de 20 y muy pocos, que tocaban a menudo en el UFO de Londres, y su primer single sale en marzo del 67, que es Anor Lane. Llama mucho la atención, pero no tenían mucho más, y tuvieron una puesta de largo sensacional en un festival que se produjo en el Alexandra Palace de Londres en abril del 67, antes del verano del amor. Era un festival que organizaba la revista alternativa International Times.
Asistieron John Lennon y Yoko Ono y otras celebridades, y la mayoría de bandas que han pasado por allí cayó en el olvido, pero Pink Floyd no. Ellos tocaron al amanecer y fue algo grandioso, aunque según nos cuentan, pero no podemos comprobarlo porque no queda no hay ninguna grabación, aunque hay un interesante documental que se llama Technicolor Dream. ¿Y de dónde viene Barrett? Él era estudiante de arte, un tipo que apuntaba a artista total, además un chico muy, muy guapo, y que acabó en la música porque empezó a ver que era pues lo primero que le generaba ciertos ingresos, además un dinero que empezaba a fluir con bastante asiduidad en aquellos años 67 y 66. Empieza a ver que este es el camino, ¿no? Él era un chico con muchas inquietudes artísticas, que pinta y siguió pintando toda su vida, a la vez que hacía música. Siendo adolescente se hace con una guitarra y entra en una primera banda de versiones de blues, y en el instituto conoce a David Gilmour, quien sería uno de sus mejores amigos, pero también su sustituto en Pink Floyd. Conoce a Roger Waters, que lo invita a unirse a su banda, que entonces se llamaba The Up-Dubs, y donde ya estaban Nick Mason y Richard Wright, con lo cual ahí tenemos a la formación clásica de Pink Floyd. Barrett se convierte en el líder absoluto porque tiene una creatividad desbordante, y bajo su liderazgo consiguen un éxito muy rápido. Era algo, y había algo en su cabeza que no lo asimilaba bien. En la cresta de la ola de su popularidad y en el contexto del consumo abusivo de LSD frecuente en esos ambientes, ya sufrió una primera crisis de salud mental en junio de 1967, en un fin de semana del que sabemos muy poco, que era justo cuando salía este disco al mercado, y ahí empieza su cuesta abajo, se va encerrando en sí mismo. Por ejemplo, en noviembre de ese año salen de gira con Jimi Hendrix por el Reino Unido. Él se pierde varias actuaciones porque no estaba en condiciones de actuar y acaba siendo expulsado de la banda solo unos meses después, en enero de 68. Tenía 22 años. You can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. La emoción de los primeros conciertos, el ver el grupo crecía, todo eso impulsó los primeros pasos de Pink Floyd, pero también y sobre todo para Barrett había algo muy atractivo en todo esto, que era la experimentación, Ricardo, en todos los sentidos, porque esta también es una época marcada por las drogas, lo mencionabas antes, en concreto por las drogas psicodélicas, algo que abre también mucho la imaginación, la creatividad también, y que todo ese mundo atrapa mucho a los músicos, en concreto a Barrett. Es que la ola psicodélica va en paralelo con la experimentación con el LSD. Y tengamos en cuenta que esta droga no era solo recreativa, no se trataba de correrse una juerga y echar risas, sino que prometía al usuario expandir su mente, abrirse a nuevas sensaciones, casi a una nueva realidad. Lo promovían escritores muy icónicos de la contracultura como Kerouac o Ginsberg, y bajo su influencia se hicieron grandes discos, desde el Revolver que ya hemos citado al Pet Sounds de los Beach Boys, la canción 8 Miles High de los Byrds, que también es muy influyente en este momento. Jefferson Airplane también. Jefferson Airplane, en California surge toda una escena en torno a la psicodelia, Grateful Dead. En el 67 se edita el Sgt. Pepper, que es lo más psicodélico de los Beatles, y fue un momento muy fecundo, muy creativo, sin despreciar los riesgos para quienes lo consumían, que no eran menores. Se ha escrito mucho sobre Barrett como ejemplo de lo que el LSD le puede hacer a una mente frágil. Había un cierto afán moralista en señalarlo, la prensa sensacionalista británica lo iba a buscar cuando estaba retirado, y con el tiempo se han considerado otros factores, se apunta a la esquizofrenia, a algún estado psicótico previo a su afición a consumir LSD. Con ese trasfondo, lo que marcaba la diferencia era la cantidad de droga que tomaba cada uno. En el documental Syd Barrett, el origen de Pink Floyd, hablan dos amigos de Syd de la época y dejan una interesante reflexión sobre el tema. Y discutíamos mucho cómo tomarlo. ¿Hay mucha diferencia entre 50 miligramos al día, o 100, o 250? ¿Cuántas veces al día? ¿1, 2 o 3 veces? ¿Había una gran diferencia entre 250 y 500 miligramos? El ácido era la droga de la época. En esa autorrealización, al hablar con Dios a través del ácido, se corría el peligro de abrir puertas antes de haber pasado 30 años en soledad, preparando tu alma y tu espíritu para el gran encuentro con Dios.
about a little man, if I can, a gnome named Grimble Crumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say. Seguimos nuestro viaje por la historia del debut de Pink Floyd, el álbum que catapultó a Syd Barrett, que entonces tenía 20 y pocos años, 21, 22, y era uno de los referentes de la psicodelia británica, y ese estatus se lo ganó por su forma de vida, pero sobre todo por su creatividad, por su música. ¿De qué tratan, Ricardo, las canciones de este disco? Aquí entramos ya en los mundos de Syd, mundos habitados por animales, brujas, espantapájaros, hadas, un mundo muy peculiar. Sus historias son fantasías surrealistas con un punto de inocencia, con continuas referencias a fábulas, a cuentos infantiles. Él citaba como su mayor influencia literaria El viento en los sauces, de Kenneth Graham, una novela de 1908 protagonizada por un topo, una rata, un sapo, un tejón y una nutria, y un dios llamado Pan, al que en un momento se refieren como el gaitero a las puertas del amanecer, y es el título que elige para su primer disco. Claro, que hay influencias muy diversas, hasta la literatura, están los cómics también, ¿no? Y toda la... Y también hay un elemento muy británico, ¿no? De recreación de cosas que son parte de la mirada. Tiene una mirada mucho más inglesa que otras bandas inglesas que miraban más a las influencias estadounidenses, quizás, ¿no? Sí, además de Graham, él había leído mucho a Lewis Carroll, a Edward Lear, a James Joyce, y desde el punto de vista musical, él tenía influencias de los Beatles, lo hemos comentado, de los Byrds, pero él era muy fan de Bo Diddley, de Chuck Berry y de muchos de los pioneros del blues, hasta el extremo que, para poner nombre a la banda, elige a dos bluesmen muy poco conocidos, Pink Anderson y Floyd Council, porque los ve citados en un disco de Blind Boy Faller, que es otro bluesman muy poco conocido y que había muerto en 1941. Aunque yo debo de pensar también que la marca Fluido Rosa era una marca inmejorable en los años de la psicodelia. ¿No? ¿Y qué te gusta más de la forma de escribir de Barrett? Es un estilo que en cierta medida dejó una huella que perduró también en el tiempo y en las distintas generaciones. Tiene temas de verdad interesantes que mezclan ese surrealismo y esos animalitos y esos seres mágicos con escenas cotidianas de la vida de cualquier chaval inglés o de cualquier vecindario, y que contiene versos verdaderamente poéticos. También hay historia más gamberra. Su primer single, que era Online, habla de un hombre que roba ropa interior de mujeres para ponérsela. La afición por las fábulas siguió en Pink Floyd sin él. Basta pensar en el disco Animals, que al completo está dedicado a animales humanizados que simbolizan cosas de los humanos, inspirado, ¿no? por Orwell y La rebelión en la granja. Y él también inspiró, de una manera quizá involuntaria, muchas letras posteriores de Pink Floyd referidas a la salud mental, a lo lunático, desde Sign on You Crazy Diamond o Brain Damage y muchas más. Lo que no era de Barrett y sí surge con Waters es ese activismo político que luego desarrollan después, esa crítica social, anticapitalista, antibelicista. Eso es muy Waters. Es un mundo peculiar donde todo cabe y donde hay incluso canciones sobre bicicletas. Escribió sobre una bicicleta, que desde luego no era un tema sobre el que suelan escribir los letristas. Escriben sobre el amor, la muerte, la enfermedad, la pérdida. Tengo una bicicleta, puedes montarla si quieres. Tiene cesta, timbre y cosas para que esté bonita. Te la daría si pudiera, pero la cogí prestada. ¿De dónde viene esto?
Los mundos de Syd Barrett, uno de los artistas que cambiaron la forma de hacer música en los años 60, no se puede decir eso de muchos otros artistas, también de escribir canciones y todo con ese estilo muy británico, algo que también estaban haciendo los Kings en esa época. Vamos ahora a adentrarnos en los sonidos del disco, quizá lo que hace este álbum que sea más diferente a lo que había antes. ¿Qué hace Ricardo especial este sonido de los primeros Pink Floyd? Es que este es un disco revolucionario que apunta a muchos caminos que siguió la banda y otras bandas después de él, ¿no? La influencia de Barrett fue enorme pese a su juventud, su inexperiencia cuando empiezan. He dicho que él tenía una cara pop, saca éxitos como Arnold Lane o sobre todo Emily Play, canciones que no salen en el álbum sino que salieron antes como singles, eso era habitual entonces, y esa cara pop se fue con Barrett en Pink Floyd. Pero él había apuntado también el otro camino, que es en el que incidiría la banda sin él, que es el de las largas suites instrumentales. Interstellar Overdrive es la más conocida, también Astronomy y Domini. Es muy reconocible en lo que Pink Floyd haría después. Es un rock de elevada ambición artística que no busca el consumo rápido, que te lleva por un viaje sonoro en el que pasará por distintas fases. Se le ha puesto muchas etiquetas: rock espacial, rock progresivo, rock sinfónico. Yo diría que ese es exactamente el sello Pink Floyd y surge de las primeras composiciones de Barrett, un tipo tan anárquico que no tenía ningún reparo en experimentar cualquier cosa. También experimentaron mucho y eso es algo que se quedó también en la banda, con la puesta en escena, con las imágenes que acompañaban a los conciertos del grupo, y recuerdo en otros programas que hemos hecho de Pink Floyd cómo hablaban de esa primera etapa en la que la gente iba a los conciertos de Pink Floyd, se sentaba y se quedaba callada, a lo mejor porque iban del LSD y estaban viajando con las imágenes que se proyectaban en ese momento, pero también era algo muy novedoso que tuvo mucha influencia en el resto de la carrera de Pink Floyd en otros grupos. ¿Y cómo se graba el disco Ricardo? ¿Cómo se graba el debut de Pink Floyd? Ellos deberían estar flipando porque estaban tocando en bandas en salas undergrounds, logran ir apareciendo en salas más conocidas, el Marquee, graban unas maquetas y los ficha la EMI, que en ese momento estaba súper atenta a no perderse al próximo fenómeno, y se los lleva a Abbey Road. El productor sería Norman Smith, que era un tipo que había sido ingeniero de sonido de los Beatles hasta Rubber Soul. Y Smith entiende muy bien cuál es su apuesta, qué es lo que los hace diferentes, y este álbum es mucho más experimental, mucho más arriesgado que los singles que habían lanzado antes. Se cuenta una anécdota que en un momento les llevan al estudio donde estaban los Beatles grabando Lovely Rita para Sgt. Pepper, disco que sale el mismo verano. Y a 3 de los 4 Floyd les fascina ver trabajar a los Beatles, están ahí alucinando. Y Barrett, que era muy fan de los Beatles, consideraba una porquería esa canción y mostró cierto desdén. También me gusta eso que comenta Pete Townshend de los Who en el documental de Barrett sobre cómo generaron esos sonidos y ese ruido tan propio de la mente de Syd Barrett. La banda tenía un equipo interesante. 2 Vinson Ecorec, que se consideraban una máquina de eco de la era de... Nadie los usaba. Jimi Hendrix nunca usó una máquina de eco. Ni yo tampoco, ni Eric Clapton, ni Jimmy Page. Nadie las usaba. Pero Syd no tenía uno sino 2. Y además, los ojos pintados y una ropa con estampados psicodélicos. Era genial. Él tocó un acorde, simplemente hizo... Y no pasó nada, así que presionó algunos botones y tocó otro acorde. No pasó nada. Presionó otro par de botones y de repente hizo... Ya sabes que el eco en analógico se degrada. Presionó otro botón en el otro amplificador y produjo lo que llamamos en el mundillo de la música eco sincopado. Y Nick Mason empezó a tocar y Roger Waters incorporó el bajo. Lo que sonaba podría describirse como un heavy metal psicodélico. Vamos llegando al final de este viaje por los sonidos de Pink Floyd, un viaje trepidante que tuvo una tremenda influencia y grandes ecos en distintas bandas de todo el mundo en los años posteriores. Pero Ricardo, ¿qué supuso este debut para el grupo, aparte de echar al cantante? Sí, claro, es que fue un éxito repentino y Barrett fue expulsado inmediatamente y a la banda le costó encontrar un camino sin él. La ruptura llega porque Barrett empieza a no ser fiable en los conciertos, se quedaba en blanco o tocaba todo el rato la misma nota o tocaba algo diferente a lo que debía tocar, y por eso incorporaron a David Gilmour, que era su amigo, como segundo guitarrista, y al final se queda como único guitarrista
y como voz principal junto con Waters. El segundo LP de los Floyd es un disco difícil, a Saucerful of Secrets, que es un disco de transición. Barrett solo canta una única canción, Juke Band Blues. Waters toma las riendas, aunque no tan acusadamente como haría más adelante. La creación de canciones se convierte en algo más colectivo, y tampoco acabaron de cuajar del todo con sus siguientes proyectos, que eran More y Uma Guma. Y diría que Pink Floyd no da con la tecla del sonido que quiere hacer hasta Medal, que es en 1971. Ahí ya reconocemos a Pink Floyd en su plenitud, y ya vendría después de Dark Side of the Moon y la racha maravillosa que hasta The Wall, sí. Una etapa tremenda. El final de Barrett con la banda fue turbio, fue triste y fue un poco de puñalada por la espalda, ¿no? En el documental se ve ese momento de un día que van en el coche y dicen en broma, ¿y si no paramos a por Sid? Y no pararon. Eso lo contó con mucha crudeza Nick Mason en sus memorias que publicó en 2007, y él reconocía: la decisión fue completamente cruel, fuimos crueles nosotros. Y Sid no protestó. El trauma por la forma de deshacerse de él fue duradero, y explica su presencia en algunas de las letras posteriores. David Gilmour estaba especialmente afectado porque era uno de sus mejores amigos, lo había sustituido en la banda, eran amigos desde chavales, y lo acaba sustituyendo. Entonces, al final, el que toma el timón es Waters, con claridad, y hay que reconocerle el mérito de que lleva a Pink Floyd a un puerto diferente, ¿no? Así recordaba a Sid Barrett con reverencial admiración Nick Mason, batería del grupo. Sin Sid, todo habría sido diferente. No puedo expresar con palabras su importancia, porque él era un genio creativo. ¿Y qué pasó, Ricardo, con Barrett después? Él sigue en la música unos años, saca unos discos que cuesta Dios y ayuda que los termine, ¿no? Además era como, todavía tenía cierto caché en la industria a la hora de firmar un contrato, de sacar unos discos adelante. Ahí David Gilmour, que yo creo que se debía sentir bastante mal de haber ocupado ese puesto en la banda, tira mucho de él. Está muy presente en la grabación de esos discos, y son dos discos, bueno, no sé qué opinión te merecen a ti los trabajos en solitario de Barrett. Son dos discos interesantes, y son como un universo paralelo en el que Pink Floyd hubiera seguido con Sid Barrett, y a la vez hubiera incorporado a David Gilmour, un Pink Floyd que no existió. Y es que Gilmour, en efecto con mala conciencia, le anima a grabar discos y sería su productor, tocaría la guitarra, teclados y un montón de instrumentos más. En el primero de esos dos discos participa también Roger Waters, pero es Gilmour el que lleva la producción, y en el segundo ya no participa Waters, pero sí Richard Wright, que con sus teclados da tanta personalidad a Pink Floyd. Entonces Sid seguía componiendo canciones interesantes. Él estaba empeñado en un sonido muy crudo. Hay varios cortes de esos discos que son canciones muy básicas, de unos acordes a la guitarra y su voz. Nada más que algunas suenan un poco desangeladas o parecen bocetos de temas no muy bien acabados. En otros entran en acción sus compañeros y vemos ese camino paralelo de los Pink Floyd, ¿no? Y hay canciones más que notables: Love You, Octopus, Baby Lemonade, No Good Trying. Los dos discos se lanzan en 1970 y, sorprendentemente, Barrett desaparece del todo, malvende sus derechos a la discográfica y se deja algunas canciones sin acabar, que luego saldrían en recopilatorios posteriores. La más interesante, que fue la última que vio la luz, es Bob Dylan Blues, que es una versión de A Hard Rain's Gonna Fall, con otra letra muy a su estilo. Tras esto se desconectó Sid Barrett de todo, se cerró en casa, a veces en la de su madre en Cambridge, y vivió pintando y destrozando sus cuadros, un poco oído y apartado del mundo durante décadas hasta su muerte, triste muerte en 2006. Sid Barrett, one of the founding members of Pink Floyd, has died at the age of 60. A statement from the band described him as a guiding light who leaves a legacy which continues to inspire. El final más triste, Ricardo, el de Sid Barrett y esa confesión de los miembros del grupo de nunca fueron a verle a Cambridge. Le dejaron, no solo le dejaron de lado, sino que le abandonaron por completo, y es algo que yo creo que ha pesado mucho, ¿no? Sobre todo tras la muerte ha pesado mucho, y la madurez, cuando se superan los piques y las tonterías que uno tiene cuando es joven y vas viendo la vida con cierta perspectiva. Ahí es algo que les acompaña en esa huella, ¿no? ¿Cuál dirías que es el legado más allá de todo esto de Sid Barrett? Pues es increíble pensar lo corta que fue su carrera, que fue del 67 al 70,
y la enorme huella que dejó no solo en la banda, sino en la música de los años 60 y posterior. David Bowie lo cita como una de sus grandes influencias. La genialidad a veces se cuece en cerebros muy complicados, en mentes problemáticas. Diría que abrió caminos para la música popular que se han transitado durante mucho tiempo y hasta hoy. Y me apena que muriera recluido. Bueno, primero estuvo recluido con su madre, cuando murió vivía con su hermana, que renegara de su propia leyenda, que él no reconociera. Llegó un momento que cuando lo asaltaban estos periodistas de la prensa sensacionalista, él aparentaba no recordar quién era, quién había sido, y es verdad que sus compañeros se preocupan poco por él. David Gilmour en el documental confiesa que se arrepiente de no haberlo visitado más, ¿no? Pues con uno de sus discos en solitario te vamos a despedir, Ricardo. Muchas gracias por traer a estos primeros Pink Floyd a saldar esta deuda que en cierta medida teníamos con la influencia y el legado de Syd Barrett, después de tratar otros grupos de la banda inglesa. Tocaba sentar a Barrett también estos primeros Pink Floyd. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, ha sido un placer reivindicar al diamante loco, como lo llamaron sus compañeros, un creador que transformó la música. Nosotros nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos, con más historias, mientras tenéis más contenido en nuestras redes sociales, en sofasonoro.com y en nuestro canal de WhatsApp. Adiós. Madam, you see before you stand. Hey, ho, never be still. The old original favourite grand. Grasshoppers, green Bavarian band. And the tune they play is an Askin pie. So the trip to Ivanhoe, up, down, to and fro. You have no word. Please leave us here. Lost in the wood, isn't it bad so quiet there in the wood? It meant even less to me than I thought, with a honey flower, yellow prickly seeds, over honey bottomistic shining feed. Well, the mad cat laughed at the man on the border. Hey, hey, ho, up the top it, eat, run, shout a kangaroo. So through that tree they cried. Suscríbete a Sofá Sonoro
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.